Shalom. Ante los acontecimientos del día de ayer, que el presidente Donald Trump dio un mensaje de mucho aliento a la iglesia en Florida, en el templo del Rey Jesús, que es donde se encuentra el ministerio del apóstol Guillermo Maldonado. Ahí fue transmitido a todo el mundo un mensaje, pero el mensaje tenía por fin llegar por la influencia que Guillermo Maldonado tiene, a la iglesia hispana latina en todo el mundo, en especial en los Estados Unidos. Y quiero para ello recordar lo que dice en Efesios 4:11, donde está hablando el apóstol Pablo, y dice, hablando del Señor Jesucristo, o hablando de Dios, dice: y Él mismo dio unos ciertamente apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto. Fíjense cómo al pasar de estos años, 80s, 90s, el año 2000, 2010 y ahora ya que nos comenzamos al 2020, ha habido en la iglesia una serie de aceptación a que estos ministerios que aquí nombra el apóstol Pablo no son ministerios que estuvieron enterrados hace 2000 años y que fueron hechos solamente para aquellos tiempos, sino que, como dice aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y en el 12 dice, para perfección de los santos, para la obra del ministerio. Y el ministerio todavía sigue, y los santos todavía siguen. Y sin embargo, a pesar de que tenemos todas estas palabras escritas, que es de tremenda bendición, quiero que recuerden la influencia tan grande que es, no de los teólogos, no de los ministros dentro de una iglesia, los líderes, sino cómo es que el evangelio del reino, la palabra de Dios, va siendo continuada o va siendo opacada por méritos de reyes, por méritos de gobernantes. Se levanta un gobernante y la quiere oprimir, y se levanta otro gobernante y la levanta. Y depende de esos gobernantes que el sacerdocio o la iglesia o los creyentes podamos tener libertad o a ser oprimidos o hasta perseguidos. Entonces, desde hace tiempo vengo diciendo que la iglesia ha reconocido en estos últimos tiempos el ministerio de los profetas, el ministerio de los apóstoles, pero equivocadamente ha dado el ministerio de los pastores a una área que es completamente equivocada. El ministerio de los pastores se refiere a los gobernantes, no a los líderes religiosos dentro de congregaciones o de movimientos que se consideran dentro de una iglesia o movimientos dentro de denominaciones, sino que a esas posiciones que muy claramente las ejemplifica a través de un rey David, que él mismo se considera un pastor y cuando se va a dañar a su pueblo, él las llama a sus ovejas, o como cuando el Señor llama a Ciro, su siervo, que servirá como para pastorear, que la realidad es de que esos grandes hombres de Dios, que no son ni apóstoles, que no son ni profetas, que son hombres escogidos por Él, como dice en Efesios 4:11, dice, Él mismo los constituyó, que son llamados por Él para tomar posiciones en el gobierno. Imagínense que sin un Ronald Reagan o sin una Margaret Thatcher pudiera haber habido esa caída del muro de Berlín, esa caída del comunismo, y ahora toda esa región del mundo pueda gozar de una manera más amplia del conocimiento de la verdad de Dios a través del Evangelio, a través de la Biblia, y cómo han tenido una mejor vida. Y no ha sido a través de
un predicador elocuente, no ha sido a través de un evangelista o de un profeta, han sido a través de personas dispuestos a guerrear a muerte, a pelear con ejércitos, a pelear de una manera real, de una manera defendiendo territorios, de una manera que puedan decir estos límites, estas naciones están consagradas a gente que quiera vivir en paz delante de Dios y que tenga como base estos principios. Entonces es tiempo que la iglesia reconozca que no importa si no es de tu denominación, si no es bautista, pentecostés o asambleas de Dios o de cualquier denominación que seas, adventista, católico, sino que son hombres que Dios ha levantado para defender los valores bíblicos. Y ahí está tu denominación, y ahí está tu familia, y ahí está tu nación. Así es de que abran los ojos, por favor, a aquel que tiene un líder en su templo, ¿verdad? Pablo los llamó obispos, los llamó de una manera que no eran pastores. El Señor Jesucristo le llama pastor, pastorea mis ovejas al apóstol Pedro, debido a que ellos se levantarían como un grupo que fuera perseguido por los romanos, por los mismos judíos, y que tendrían que ser dispersados, tenían que ser llevados, tenían que ser protegidos y tenían que tener un líder político, un líder que los llevara al mejor lugar conveniente. Entonces, si tú ves la historia, te podrás dar cuenta que en muchas ocasiones el diablo ha querido oprimir la palabra, ha querido oprimir el consejo de Dios a través de gobernantes impíos, a través de guerras, a través de personas malignas, como lo fue hasta hace poco el movimiento encabezado por los Obama, Clinton, Soros en los Estados Unidos, y que mundialmente siguen afectando, como lo es el Foro de Sao Paulo y todos esos comunistas que lo único que pretenden es privarte de tu libertad de culto, que es solamente el diablo el que está atrás de ellos para oprimirte, poniéndote unas migajas de cosas gratis, de un poco de dinero, pero queriéndote privar de lo más sagrado que tú tienes, que es tu libertad de fe, porque aún personas dentro de una prisión no pueden ser privadas de tener una fe, pero sí de un lugar donde congregarse, sí de poder hablar, sí de poder tener una familia que esté siguiendo esas leyes divinas y tratando de agradar a Dios. Así es de que reconozcamos, por favor, a ese ministerio tan importante que es el de los pastores, que son líderes gobernantes que están a favor de Dios. No son aquellos que te hablan muy bonito y te presentan ciertas cosas. Un pastor de Dios siempre te llevará la palabra de Dios delante de él. No te pondrá brujerías, no te pondrá falsos líderes religiosos o una coexistencia de religiones, no. Te pondrá su palabra primeramente, esa es la primera señal, que será alguien que se exprese abiertamente a favor de los valores de la Biblia. Esa es la clara señal. Así es de que, aunque el mundo no los haya reconocido, aunque la iglesia tenga profetas y tenga apóstoles muy iluminados, no han logrado ver que el Señor sigue levantando pastores. Así es de que te invito a que este 2020 sigas apoyando al presidente Donald Trump, que es un pastor levantado por Dios para proteger nuestro país, para bendecir el mundo y principalmente nuestra comunidad, nuestras familias y tus hijos y los hijos de tus hijos, que podrán tener libertad de seguir viviendo bajo preceptos bíblicos. Shalom.